Hoy vamos a ver la fe de María. Y ojalá sea un estímulo y una enseñanza y un reto y un desafío para que nosotros también podamos actuar con una fe como la de María. María, una de las cosas que la destacan, que le dan notoriedad en este pasaje, Lucas 1, del 30 al 32, Lucas 1, del 30 al 32, estoy usando la nueva traducción viviente. El ángel viene, el ángel está hablando con ella, es un diálogo entre el ángel y María, y el ángel le dice: no tengas miedo, María, no tengas temor, María, le dijo el ángel, porque has hallado favor, has hallado gracia delante de Dios. Como todos ustedes, todos nosotros, hemos hallado gracia delante de Dios. Por la gracia de Dios estamos aquí. Por la gracia de Dios no hemos sido consumidos. Por la gracia de Dios, porque son nuevas cada día sus misericordias. 31, por favor, concebirás y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. 32, será grande, va a ser llamado Hijo del Altísimo. El Señor le dará el trono de su antepasado David. Es el mensaje del ángel a María de parte de Dios. Es la palabra de Dios a través del ángel para María. Y mire cómo responde, la primera respuesta de ella. Mire la primera respuesta de María en el versículo 34. Ella dijo: pero, ¿cómo podrá suceder esto? ¿Cómo puede esto llegar a ser? ¿Cómo puede ser posible esto? Ahora, esta pregunta de María, quiero que note, quiero que vea, esta pregunta no refleja duda. Esta pregunta refleja asombro, no duda. María, como otras personas o como muchas personas, como muchos creyentes hoy que no están acostumbrados a acontecimientos milagrosos, a ver milagros, a moverse entre milagros, a caminar entre milagros. María entonces le dice: ¿cómo será esto? No con duda, sino con asombro. Y entonces el ángel se lo explica, ¿verdad? Como vimos el domingo pasado. Y María expresa su fe, y María manifiesta su fe, y María expresa su receptividad de esa palabra o a los propósitos de Dios, diciendo en el versículo 38, mire cómo responde, mire lo que dice. Dice: yo soy la sierva de Dios, soy la sierva del Señor. Ella se reconoce, ella se conceptúa así como la sierva del Señor. Y agrega: que se cumpla todo lo que ha dicho en mí, acerca de mí.
Que se cumpla. Mire qué lindo. Que se cumpla todo lo que has dicho acerca de mí. Entonces, hermanos, así responde María. Por eso el título, ¿verdad?, de esta mañana, la fe de María. Hoy hablamos de este milagro y ni cosquilla nos hace, ¿verdad? Tanto que hemos oído la historia. Pero piense en María. No habían antecedentes. Y también es importante notar la diferencia entre la pregunta que hace Zacarías. Zacarías pide señal. Y Zacarías dice, bueno, ¿en qué? ¿En qué sabré? ¿En qué conoceré? ¿En qué sabré esto? Y pide señal como una garantía, como una prueba. Mientras que María indicó que no entendía, que no comprendía. Porque ella agrega, allá en el versículo anterior que vimos, ella agrega, pues yo no conozco varón, dice. Yo no tengo relaciones íntimas, sexuales, no. Entonces no sé cómo va a ser esto. Entonces María lo que indica es que no entendía, lo que es diferente a tener duda. Y la reacción del ángel muestra que el ángel se da cuenta, nota la diferencia. Dice que el ángel se va, indicando así, cumplí mi misión. María reaccionó bien, etc. Hermanos, ¿qué actitud hacia los propósitos de Dios nace? ¿O qué actitud ante la palabra de Dios? ¿O qué fe nace en nosotros ante la palabra de Dios? ¿Qué nace en nosotros? ¿Una actitud de obediencia a Dios? ¿Y una actitud de sumisión a Dios? ¿O de duda? Cuando usted escucha una promesa de Dios, cuando usted lee una promesa de Dios, cuando usted recibe una promesa de Dios, ¿qué actitud? ¿Cómo reacciona? Estoy ayudando a una señora, tiene 3 hijos. Los 3 son con los 3 ella tiene problemas. Y yo le decía, hermana, confíe en el Señor y empiece a ver a esos hijos cambiados, diferentes, buenos muchachos, obedientes. No, pastor, llevo años y siguen igual o tal vez peor. ¿Qué actitud tiene usted cuando Dios le manda una palabra, una promesa?
Por ejemplo, hay una en la que muchos de ustedes, o la mayoría de ustedes, tienen que ver. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y hay una promesa. Y tal vez ya pasaron años y no se convierte nadie, ¿verdad? De su casa. Y a lo mejor usted ya lo dio ya ni ora por él o ella. Ya ni se acuerda de decirle: Dios, me diste una promesa, está escrito en Hechos. Dígale el capítulo, dígale el versículo, está en Hechos 16, Señor. Tú lo dijiste en el versículo 31, Señor. Y tú no eres Dios para que mientas, Señor. Ni eres hijo de hombre para que te arrepientas, Señor. Y yo estoy creyendo, Señor, en esa promesa por fulano, su tía, su tío, su hijo, su nuera, no sé. Te va a conocer como Señor y Salvador. ¿Cómo ha reaccionado usted? ¿Cómo está reaccionando pues ante la palabra del Señor? Ahora miren, hay contraste. La respuesta de María, hay contraste la fe de María, hay contraste entre la actitud de María y por ejemplo, Eva. Dios les había dado palabra, Dios les había mostrado su voluntad. Dios clarito a Eva, pero aparece la serpiente disfrazada, ¿verdad? Satanás allá en la serpiente. ¿A quién oye Eva? Mira el árbol, qué precioso fruto. ¿No se te antoja? Como esos frutos que usted ve, o esa comida que de repente ve y de verla, o ese postre, ¿no? ¿La ve? Y, ay. Y más se le antoja cuando se propuso estar a dieta, ¿no? Y Eva se olvidó de Dios. Olvidó la palabra de Dios. Saraí, la que más tarde fue Sara, cuando Dios le dio la promesa, ¿qué hace? Se ríe. Dice: ¿Cómo cree? Dice: estéril, años de más. Estéril y además años de más. Y el especialista dijo que soy estéril y además tengo años de más. Y no, dice, esto no puede ser, y se ríe, ¿verdad? ¿Qué actitud tomamos nosotros ante una palabra del Señor? Zacarías, mire, y Zacarías era el sacerdote, estaba ministrando en el templo. Dudaron, ¿verdad? Dudaron. María, no. Eva, Saraí, Zacarías dudaron de la fidelidad, de la promesa, de la palabra de Dios. Eva siguió la voz de la serpiente y de su propio orgullo. Saraí se dejó llevar por las emociones. Se rió, se dejó llevar por las emociones, se dejó llevar por el desprecio. Y Zacarías limita a Dios, lo limita. Dice: no, eso no lo puede hacer Dios. Eso no lo puede hacer Dios. Y tenemos que tener cuidado. Tenemos que tener cuidado. Tasco de Alarcón, estuve un año nada más porque no podían terminar el templo. Entonces me pidieron que yo les ayudara a terminar el templo. Y me gustó el reto, lo sentí que era de Dios y les dije: solo un año. Y fíjese que entre los problemas
internos y necesidades internas de la iglesia Tasco. Los ladrones la tenían de cliente al templo, a la iglesia. Y un anciano que tenía relaciones políticas, buenas amistades, consiguió unas puertas, mire, de un fierro grueso, pesadísimas, macizas. Llevaron un herrero para que soldara a las varillas. Y el profesor Román, era un profesor él, de apellido Román, y no se me olvida por esto que dijo. Dice: pastor, aquí dice, ni Dios Padre, ni el Espíritu Santo va a poder. Digo, hermano, no limite a Dios. No limite a Dios. Porque Dios les va a dar una lección muy dura. No lo limiten. No diga eso. Ya se imagina lo que pasó, ¿verdad? Hermanos, hermanas, no limitemos a Dios. Zacarías limitó a Dios. Y Dios le dijo: pues vas a quedar mudo. 9 meses. María, vea usted a María, usted conoce la historia. María no le importó el menosprecio social. Porque, hermanas, María sufrió un menosprecio, un desprecio social. La gente se burlaba de ella. A otros, como decimos, ¿verdad? A otros con ese cuento que el Espíritu Santo. A mí no me haces tonta. A mí no me venga con esa historia. Y María sufrió ese desprecio, esa burla social. Y la Biblia registra algunos casos. Y lo que dice es que María guardaba todo eso en su corazón. María no le importó el desprecio, no le importó la burla que resultó de ese anuncio de que estaba embarazada por obra del Espíritu Santo. Ella puso su fe sencillamente firme en Dios, firme. Y hermano, Dios honra su fe cuando usted tiene su fe firme en el Señor. Dios la honra. Yo me acuerdo cuando estábamos empezando aquí, mucha gente se burlaba en nosotros. Dice: no van a poder. Gloria al Señor por los que le creyeron. Mire, aquí estamos. Ante vaticinios, ante pronósticos, ante deseos, ante que no se iba a poder. Aquí estamos. Gloria al Señor. Para gloria a Dios y para que usted se estimule a tener mayor fe. María, por tener fe en la palabra de Dios, María, note que se mantiene fuerte, note que se mantiene confiada. Y hay una cosa importante que la Biblia como que subraya. Dice que María fue escogida porque Dios halló gracia delante de Dios. Igual que usted,
Usted fue salvo por gracia. Esto no es de vosotros, Efesios, es un don de Dios, dice, por la gracia del Señor. Pablo dice y nos enseña, por la gracia de Dios soy lo que soy, por la gracia de Dios. Su fe debe ser inspiración. Esa fe de María debe ser inspiración. Y debe de ser algo que nosotros queramos imitar. Hermanos, la Biblia enseña que el que ha sido justificado por la sangre preciosa de Jesús debe vivir por fe, debe caminar por fe, no basado en sus emociones, no basado en sus sentimientos, no basado en su inteligencia, no basado en su criterio, no basado en lo que él cree, en lo que ella cree, sino, ¿te das cuenta? Entonces, lo que Dios hace con María es lo que Dios también quiere hacer con nosotros. Quiero que vea lo siguiente. Mire, número uno, primero Dios nos llama. Primero nos llama. ¿Se acuerda de Romanos? A los que llamó, a estos después justificó. Primero nos llama a través del Evangelio, usa diferentes personas para que vengamos al Evangelio, nos llama. Después nos aparta para lo que Dios nos ha llamado, como lo hizo con María. Y lo demás depende de nosotros, lo demás depende de ustedes. Dios nos llama, primero. Segundo, Dios nos aparta para lo que nos llamó. Y lo demás depende de nosotros. O sea, depende de nuestra obediencia a la palabra de Dios. Depende de nuestra fidelidad a la palabra de Dios. Depende qué tanto creemos a la palabra de Dios. Y depende también de nuestro compromiso con el Señor. El apóstol Pablo nos da su testimonio, Gálatas, libro de Gálatas, capítulo 1, versículo 15, Gálatas 1, del 15 hasta el 2:1. Mire usted lo que dice Gálatas 1:15. Dice Pablo, antes que yo naciera, dice Pablo, Dios me eligió. El preconocimiento de Dios. Y me llamó. Mire, me llamó. Otra vez, por su gracia. Dios le ha llamado a usted por su gracia. A ser un hijo de Dios, a ser una hija de Dios, a ser parte de su iglesia. Le ha dado dones, le ha dado talentos, etcétera. Por su gracia maravillosa. Luego agregó realmente a su Hijo para que yo proclamara a los gentiles la buena noticia acerca de Jesús. O sea, lo llama para que predique el Evangelio, para que sea el apóstol de los gentiles. Versículo que sigue, por favor. Lo llamó para ese ministerio. Dice, no subí a Jerusalén para pedir consejo de los que eran apóstoles antes que yo. Me fui a la región de Arabia y después, dice, regresé a la ciudad de Damasco. 18, por favor. Luego, 3 años más tarde, fui a Jerusalén para conocer a Pedro y me quedé 15 días con él.
19, el único otro apóstol que conocí en esos días fue Santiago, el hermano del Señor. Versículo 20, declaró delante de Dios que no es mentira lo que les estoy escribiendo, dice Pablo. Versículo que sigue, después de esa visita me dirigí al norte, a las provincias de Cilicia, de Siria y de Cilicia. Y dice el versículo siguiente, y aún así las iglesias en Cristo que están en Judea todavía no me conocían personalmente. Todo lo que sabían de mí era lo que la gente decía. Versículo 2:1. Luego de 14 años regresé a Jerusalén otra vez. Ahora dice con Bernabé, quien también vino conmigo. Entonces vea ese testimonio de Pablo. El mismo principio. Llama. Luego le dice para qué lo llamó. Y ya el resto depende de uno, de la obediencia, de darle un sentido práctico a ese llamado. Hoy hay muchos hermanos, hay muchos cristianos que reconocen el llamado de Dios, pero nunca llegan a ese momento de separación. ¿Por qué? Entre otras cosas porque no demuestran su fe, su fidelidad, que es el principio más importante ante Dios. San Pablo dice en Corintios, 1 Corintios 4:2, se requiere, dice, que cada uno, dice, sea hallado fiel. Eso espera Dios, eso requiere Dios. Entonces, hermanos, todo es dado según la gracia de Dios. Todo es dado según la gracia de Dios. Para concluir, ¿es usted una persona de fe? ¿O está actuando usted como Eva? ¿O como Saraí? ¿O como Zacarías? ¿O es una persona de fe como María, como Abraham? Trate de ser una persona de fe. Decida ser una persona de fe y obedézcale al Señor para que Dios le ayude y le bendiga. Santiago 1:6. Santiago 1:6 dice: asegúrense, dice Santiago 1:6. Asegúrense de que su fe sea solamente en Dios. Y no duden, asegúrense que su fe en Dios, dice, y no duden. Porque la persona que duda es como las olas del mar. Van y vienen, van y vienen. ¿Qué promesas o cuáles son algunas de las promesas de Dios que para usted son difíciles de creer? Esta pregunta viene porque no tiene usted idea cuántos creyentes están dudando y me están cuestionando por el título de mi último libro, Si tuvieras fe como un grano de mostaza. Dice, pastor, esto es imposible, ¿cómo le pone ese título? Porque está en la Biblia, hermano.
No, pastor, vamos a ser realistas. Pues soy realista, vea la Biblia, confía en Dios. No, pastor, pero déjeme explicarle, con su permiso, yo no oigo a los incrédulos. Y entonces ya se imagina, ¿no? Se enojan, se molestan, pero yo no quiero exponerme a perder mi fe. Pero estoy impresionado. ¿Cuánta gente? Cámbiale título, me dicen algunos. Es un pasaje difícil de creer, creo yo. ¿Qué promesas conoce usted que le es difícil creer? Cuando quiera que le ayude, con mucho gusto. Cuando quiera que oremos por eso, con mucho gusto. Cuando quiera que nos unamos, porque si dos de vosotros se ponen de acuerdo acerca de cualquier cosa, le va a ser hecho por mi Padre que está en los cielos. Pero en esta mañana, hermanos, imitemos y reaccionemos. Lucas 1:38, por favor, hermano Gerson, y reaccionemos como María. Respondamos como María. Soy, dijo María, la sierva del Señor. Y agregó, que se cumpla todo lo que has dicho. Otra versión dice, hágase en mí tu voluntad. ¿Quiere responderle así al Señor en esta mañana? Varones, podemos decir, soy tu siervo, Señor. Hágase tu voluntad en mí. ¿Alguien lo repitió o quiere repetirlo? ¿Verdad, más? Soy tu sierva, Señor. Hágase tu voluntad en mí. Gloria al Señor. Démosle gracias a Dios y que Dios nos ayude a practicar esta palabra. Oremos, si gusta ponerse de pie, por favor. Padre bendito y misericordioso, gracias por esa fe de María. Ayúdanos a que nosotros, como ella, podamos tener esa fe y podamos decir y podamos actuar, no solo decirlo, pero actuar. Gracias, Señor, porque a los que antes conociste, también llamaste, y a los que llamaste, también justificaste, y a los que justificaste, también vas a glorificar. Ayúdanos, Señor, a tener esa fe. Gracias porque nos llamas. Gracias porque nos apartas para lo que nos has llamado. Y ahora depende de nosotros, de nuestra obediencia, de nuestra fidelidad y de nuestro compromiso a que la promesa se cumpla como se cumplió en María. En el nombre de Jesús, confirma, prospera, bendice. No permitas que tu palabra vuelva vacía. Que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sea con cada uno de ustedes. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.